Usted ha vivido mucho, ha rezado mucho, ha cargado mucho, y precisamente por eso lo que voy a decirle hoy le importa más que a nadie. Hay un error espiritual muy común que las personas de su edad cometen, no por maldad, no por falta de fe, sino porque llevan tanto tiempo siendo fieles que ya no se examinan. La costumbre reemplazó a la conciencia, y lo que no se examina se convierte en peso, un peso que se lleva hasta el altar sin saber que se carga. Quiero preguntarle algo con toda la sinceridad que este momento merece, no como un locutor, no como alguien que quiere su atención, como un sacerdote que ha visto demasiadas almas llegar cargadas a la Eucaristía sin saberlo. ¿Está seguro de que llega limpio al altar? Quédese, escuche hasta el final. Lo que vamos a recorrer juntos hoy puede ser la conversación más importante de esta cuaresma, quizás de estos últimos años. Si algo de lo que escuche le toca el alma, compártalo en los comentarios. Su testimonio puede ser exactamente lo que otro necesita leer hoy. Y si desea que estas reflexiones lleguen a usted cada semana, suscríbase a este canal, no para entretenerse, sino para no caminar solo en la fe. Empecemos. Pocas personas se dan cuenta de esto, y lo digo con todo el cuidado que merece lo que voy a decir, porque no quiero que lo escuche como una acusación. Quiero que lo escuche como lo que es, una verdad que llevo años queriendo decir desde el altar y que pocas veces se dice con la claridad que merece. El mayor peligro espiritual en la cuaresma no es el pecado que usted recuerda, es el que ha aprendido a ignorar. Quiero hacerle una pregunta sincera y le pido que no la responda rápido, que no la descarte con un gesto de la mano. Déjela entrar despacio. ¿Cuándo fue la última vez que usted se detuvo de verdad antes de acercarse al altar y se preguntó si estaba en condiciones de recibir la comunión? No me refiero a si llegó a tiempo a misa, no me refiero a si ayunó la hora requerida, me refiero a algo más profundo, más íntimo, más difícil. Si revisó el estado de su alma con la misma honestidad con que revisaría su salud antes de una operación. Esa pregunta incomoda, y si incomoda, hay una razón. Escuche bien lo que voy a decirle, porque es algo que contraria a todo lo que la costumbre religiosa nos hace pensar. Los fieles que corren mayor riesgo espiritual al acercarse a comulgar no son los alejados de la iglesia, no son los que dudan, ni los que vienen poco, ni los que nunca terminaron de comprometerse con la fe. No, los que corren mayor riesgo, con frecuencia, son los que llevan décadas siendo fieles, los que nunca faltan a misa, los que rezan el rosario, los que ayudan en la parroquia, los que a los ojos de todos y a los propios ojos también son personas de fe ejemplar. ¿Por qué? Porque la fidelidad religiosa sostenida durante décadas es una bendición inmensa, pero cuando esa fidelidad se convierte en rutina sin reflexión, puede transformarse silenciosamente en el mayor obstáculo para la gracia. San Pablo no escribió sus palabras más duras para los paganos. Las escribió para los que ya comulgaban. Examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. El apóstol no escribe eso para advertir a los que nunca se acercan al altar. Lo escribe para los que se acercan siempre, con la confianza tranquila de quien ya sabe lo que hace. Jesús mismo lo dijo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». No lo dijo para condenar, lo dijo para invitar a una religiosidad que vaya más adentro de la forma, más adentro del gesto, más adentro del hábito acumulado. Piénselo así: hay relojes que llevan años detenidos en la pared, todos en la casa los miran, nadie los cuestiona, se acostumbraron a ellos y sin embargo nunca dan la hora correcta. La fe que no se examina se parece a ese reloj, sigue en su lugar, sigue siendo familiar, pero hace tiempo que dejó de funcionar como debería. Ahora le voy a nombrar algo, le voy a leer despacio una lista y le pido que, mientras escucha cada punto, simplemente preste atención a lo que ocurre dentro de usted. Estos son los 5 pecados graves que con más frecuencia llegan sin confesar hasta el altar. Entre quienes llevan toda una vida en la iglesia, el rencor crónico hacia un familiar sostenido en silencio durante años, la soberbia espiritual, esa sensación de ser mejor cristiano que los demás, la envidia encubierta bajo juicios de valor sobre la vida ajena, la deuda moral no reparada del pasado, el daño que se causó y nunca se reconoció.
Y la negligencia grave en los deberes familiares, los años de ausencia como padre, como madre, como cónyuge, que nunca fueron nombrados ni pedidos en perdón. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1385, no hace sugerencias piadosas. Exige que el fiel esté en estado de gracia antes de recibir la Eucaristía. No es una opción, es una condición doctrinal. El pecado que más daña no es el que nos hace sentir culpables, es el que hemos racionalizado tan bien que ya no lo reconocemos como pecado. El que hemos llamado así, soy yo, o eso ya fue, o la culpa fue de ellos, durante tanto tiempo que dejó de tener nombre propio. De esos 5 que acabo de nombrar, le pido que se quede con el que le produjo, aunque sea una sombra de reconocimiento. No la apague, no se apresure a justificarse, quédese con ella, porque en un momento voy a contarle la historia de alguien que sintió exactamente eso, esa misma sombra, y descubrió del otro lado una paz que no sabía que era posible. Hace algunos años, una señora de 74 años se sentó frente a mí en el confesionario. Se llamaba Rosa, y Rosa no venía porque sintiera un peso, venía porque su hija le había insistido: mamá, es Cuaresma, aunque sea ve una vez. Eso fue lo que la trajo hasta allí, no una crisis de conciencia, no una noche sin dormir, una hija con paciencia y un poco de persistencia. Rosa era una mujer de fe genuina, no de fachada, no de apariencias, de las de verdad. Ayudaba en la parroquia, rezaba el rosario cada tarde, nunca faltaba a misa. La conocían en la iglesia, la querían. Era de esas personas cuya sola presencia transmite algo bueno, algo sólido, algo que se construye con décadas de fidelidad. Se sentó frente a mí con la serenidad tranquila de quien no tiene nada grave que revelar, como quien va al médico solo para el chequeo anual, convencido de que todo está en orden. Esa serenidad, esa tranquilidad sin sombra. Le hice las preguntas de costumbre, escuché con atención y en determinado momento le pregunté, con calma y sin apuro, cómo estaban sus relaciones familiares. Hubo una pausa, no larga, pero sí diferente. Una de esas pausas que dicen algo antes de que las palabras lleguen. Y entonces Rosa me contó con toda naturalidad, sin ningún drama, como quien menciona un detalle administrativo, que llevaba 16 años sin hablarle a su hermana, 16 años, no con hostilidad activa, no con gritos ni con odio declarado, simplemente sin comunicación, sin llamadas, sin saludos en las fiestas de familia, como si la otra persona hubiera dejado de existir en su mundo. La razón: una disputa por la herencia de sus padres años atrás. Una herencia que, como tantas, dejó más heridas que bienes. Y al decirlo, Rosa lo dijo con total tranquilidad, sin culpa, sin tensión, sin el menor indicio de que aquello pudiera tener alguna importancia espiritual. Y luego añadió, mirándome con esa misma serenidad: pero padre, eso no es un pecado mío. Ella fue la que me hizo daño. Me quiero detener aquí un momento, porque esa frase, pronunciada con genuina convicción, sin ninguna intención de engañar, sin ninguna maldad, es posiblemente la frase más importante de todo lo que voy a decirle hoy. Ella fue la que me hizo daño. Quiero que sepa que no la juzgué, no entonces, no ahora, porque casi con certeza Rosa tenía razón. El daño que vivió fue real, la injusticia de aquella disputa fue real, el dolor de sentirse traicionada por su propia hermana fue real, y yo no estoy aquí para minimizar nada de eso. Pero hay algo que sí estoy aquí para decirle, con amor, con firmeza, con el mismo cuidado con que uno le dice una verdad importante a alguien que quiere. El dolor que alguien nos causó no borra nuestra responsabilidad de no convertir ese dolor en una muralla, en un silencio de 16 años, en una hermana que dejó de existir, en un rencor que, aunque nunca se nombró como rencor, se fue instalando en el alma como el agua se instala en las grietas, despacio, en silencio, sin que nadie lo vea. ¿Sabe lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5? Si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí y ve primero a reconciliarte. El Señor no pregunta quién tuvo la culpa, no pregunta quién comenzó, pregunta si hay algo pendiente entre usted y su prójimo antes de presentarse ante Él. Rosa había llevado ese costal hasta el altar durante 16 años, cada domingo,
convencida con toda sinceridad de que no cargaba nada. Así actúa el rencor cuando se instala durante mucho tiempo. Deja de sentirse como rencor, se vuelve paisaje, se vuelve costumbre, se vuelve en el lenguaje de todos los días, simplemente la situación con mi hermana. Ahora le pregunto a usted con el mismo respeto con que le pregunté a Rosa. ¿Hay alguien en su familia, un hijo, una hermana, un familiar, alguien de quien se alejó después de una herida o una injusticia, con quien lleve más de un año sin hablar, o con quien mantenga una relación de silencio que usted ha justificado honestamente como la culpa fue de ellos? No tiene que responderme a mí, respóndale a usted mismo, despacio. Lo que Rosa escuchó después de esa pregunta es lo que nos lleva al corazón de esta reflexión. Hay una verdad que la Iglesia lleva 2000 años custodiando y que en la rutina del domingo, entre el saludo de paz y la fila para comulgar, muy pocas veces se pronuncia con claridad. La Eucaristía no es un premio, no es una recompensa por los años de asistencia, no es el sello final que certifica que usted es buen católico. La Eucaristía es un encuentro, el encuentro más íntimo, más real, más exigente que existe entre el alma humana y el Dios vivo. Y los encuentros verdaderos requieren honestidad, no perfección, honestidad. San Pablo lo entendió con una lucidez que, leída hoy, sigue siendo incómoda. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 y 29, escribe esto: cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pablo no suaviza esas palabras, no pone una nota al margen que diga, salvo que sea buena persona, o a menos que lleve muchos años en la parroquia. Las escribe así, directas y firmes, precisamente para los que ya comulgan, para los que ya creen, para los que ya pertenecen a la comunidad, para los que, como Rosa, llevan décadas acercándose al altar con fe genuina y con un costal invisible en los hombros. Permítame explicarle esto con una imagen, porque hay cosas que los argumentos no pueden hacer, pero una imagen sencilla sí puede. Imagine que tiene una herida en el brazo, no una herida dramática, no algo que lo haya llevado de urgencia al hospital, una herida de las que duelen al principio, luego se tapan, luego se van olvidando. Usted le puso un vendaje al principio, pasaron los días, pasaron las semanas, y un momento llegó en que simplemente aprendió a vivir con ella, a no doblar el brazo de cierta manera, a dormir del otro lado, a no mencionar el tema. La herida seguía ahí, debajo de la manga del vestido, pero ya no la sentía como herida, la sentía como parte de su cuerpo. Y sin embargo, aunque usted no la sintiera, la herida seguía infectada, siguió haciendo daño en silencio. Daño que el cuerpo pagó de otras formas, en otros lugares, sin que usted pudiera ver la conexión. Eso es lo que hace el pecado grave que no ha sido confesado. No desaparece porque lo hayamos normalizado, no deja de ser lo que es, porque lo hayamos llamado con otro nombre. La conciencia que se adormece no sana la herida, simplemente deja de sentirla. Y una herida que no se siente no se lleva al médico, y una herida que no se lleva al médico no sana. La confesión es el médico. La comunión es el alimento que fortalece al sano, no el antibiótico del enfermo que no quiere ser visto. Aquí es donde entra lo que los teólogos llaman la conciencia adormecida. No se trata de maldad, no se trata de hipocresía deliberada, se trata de algo más silencioso y más común. La acumulación de años en que la rutina religiosa fue sustituyendo poco a poco al examen interior. La fe se automatizó, y lo que se automatiza deja de ser examinado. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1385, es preciso. Exige que el fiel esté en estado de gracia antes de recibir la Eucaristía. Y su número 1451 define la contrición, el arrepentimiento verdadero, como condición indispensable para la absolución de los pecados graves, no como sugerencia piadosa, como condición. Esto no se dice para asustar, se dice porque la verdad dicha con amor es siempre un acto de misericordia. Y porque Dios, precisamente porque nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, no nos pide que lleguemos perfectos, nos pide que lleguemos honestos. Rosa no escondió su rencor por maldad,
Lo escondió porque aprendió a vivir con él, como usted quizás ha aprendido a vivir con el suyo, sea cual sea el nombre que tenga en su vida. Esta Cuaresma, la Iglesia le ofrece algo muy concreto, el tiempo y el espacio para mirar esa herida debajo de la manga, para llevarla por fin al médico. No porque Dios la necesite ver, sino porque usted necesita sanar y hay un camino hacia esa sanación, un camino más cercano, más misericordioso y más sencillo de lo que muchos temen. Quiero pedirle algo hoy, no le pido que sea perfecto, le pido que sea honesto, y si ha llegado hasta aquí, si ha escuchado hasta este punto, ya está siendo honesto. Eso es lo más difícil y ya lo hizo. Entonces voy a hablarle directamente de persona a persona, como lo haría un sacerdote que ha visto muchos confesionarios y sabe con certeza lo que ocurre del otro lado. Antes de esta Cuaresma termine, quiero que haga un solo examen de conciencia, no una lista interminable, no una revisión de toda su vida desde la infancia, solo 5 preguntas, una por cada uno de los pecados que nombramos al principio. Primero, ¿hay un hijo, una hija, un hermano, alguien de su familia con quien la relación se enfrió o se rompió y usted nunca dio el primer paso para remediarla? Segundo, ¿hay dinero, una herencia, una deuda, algo que sabe que no se resolvió bien en el pasado y que nunca fue reconocido ni reparado? Tercero, ¿hay palabras que dijo en una discusión, en un momento de rabia, en una separación, que nunca fueron retiradas, nunca fueron pedidas en perdón? Cuarto, ¿hubo años en que usted no estuvo para su familia de la manera en que debería haber estado como padre, como madre, como cónyuge, y eso nunca fue reconocido ni nombrado? Quinto, ¿hay alguien cuya vida usted juzga con dureza habitual y sabe en el fondo que ese juicio nace más del orgullo o de la envidia que de la justicia? No tiene que responderme a mí, respóndale a Dios despacio, en silencio, con la honestidad de quien ha vivido mucho y ya no tiene nada que aparentar. De estas 5 preguntas, quédese con la que más le tocó. Esa es la que necesita llevar al confesionario. Recuerda a Rosa. Al salir del confesionario ese día, lloró, no de vergüenza, no de miedo, lloró de alivio. Me dijo algo que llevo guardado desde entonces, porque vale más que cualquier argumento teológico que yo pudiera darle. Padre, me siento como si hubiera puesto abajo un costal de piedras que ni siquiera sabía que cargaba. 16 años de silencio, 16 años cargando un peso que había aprendido a llamar normalidad, y en un momento de honestidad, no de perfección, no de heroísmo espiritual, sino de honestidad simple y valiente, ese peso fue depositado ante la misericordia de Dios, no tirado, depositado, con la conciencia de que el dolor fue real, que la injusticia fue real y que Dios, precisamente porque lo sabe todo, lo recibió con los brazos abiertos. He visto esto muchas veces. He visto a personas de 80 años llorar como niños en el confesionario, no de vergüenza, sino de alivio. He visto a hijos y padres que volvieron a hablarse después de una Cuaresma. He visto corazones que llevaban décadas cerrados, abrirse en 10 minutos de honestidad ante Dios. Eso no ocurre en el altar, ocurre antes del altar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús no dijo eso para los que se sienten bien. Lo dijo para los que llevan un peso que han aprendido a llamar normalidad. ¿Qué costal lleva usted? Esta Cuaresma, antes de comulgar, vaya a confesarse. No le pido que resuelva todo. No le pido que repare en un día lo que tomó años construirse. Le pido una sola cosa, que vaya, que se siente, que diga la verdad, su verdad, con sus palabras, con sus años, con su historia, ante alguien que está ahí precisamente para escucharla sin juzgarla. No por miedo a lo que pueda descubrir, por amor a lo que puede encontrar del otro lado. Dios no espera al perfecto, espera al honesto, y el cielo entero se alegra, dice el Evangelio, por un solo pecador que regresa. Usted merece esa alegría. Que Dios, que lo conoce desde antes de que usted naciera y lo amará más allá de su último aliento, le conceda en esta Cuaresma el don más grande que existe, la gracia de verse con ojos limpios, de cargar solamente lo que es suyo y de llegar al altar cuando llegue libre, libre y en paz. Eso es todo lo que Él quiere para usted.